Vamos con una nueva clase de la mentoría de trading. En el día de hoy vamos a tratar y a continuar el tema que vimos en la clase anterior respecto a lo que es la liquidez. Lo que debemos en este momento entender es que la liquidez en el mercado no está distribuida al azar. Tiende por lo general a concentrarse en donde hay órdenes pendientes, en donde están stops y donde existe la necesidad de la ejecución institucional. Recuerden que en la clase anterior indicaba que la liquidez son órdenes pendientes por ejecutarse. Y una vez que el precio llegue a diferentes niveles, estas órdenes pendientes se van ejecutando y es por eso que el precio se va moviendo. Recuerden que para que el precio se mueva y para que exista esta ejecución de órdenes, es necesario que existan siempre los dos participantes en el mercado, compradores y vendedores. Para que exista una compra, debe existir alguien que venda, y para que exista alguien que venda órdenes o posiciones, debe existir alguien dispuesto a comprar las mismas. Esto como recordatorio de la clase anterior. Ahora bien, en donde el profesional o el institucional deja las órdenes pendientes de ejecutarse, es decir, en donde vamos nosotros a encontrar la liquidez. En esta clase, para explicar este tema, estoy en el gráfico del Dow Jones en la temporalidad de 2 horas. La primera zona en donde existen la liquidez o donde existen estas órdenes son en los máximos y en los mínimos. Por ejemplo, yo tengo aquí este momento una estructura conforme a la metodología de Wyckoff que lo estudiaremos en clases posteriores. Entonces, en estos máximos que estoy marcando con el cursor, sobre los mismos existe liquidez y liquidez reflejada como, y lo voy a anotar en este momento. Por ejemplo, en este máximo existe un tipo de liquidez que todos conocemos que son los stop loss. Stop loss. De vendedores o de traders pequeños, en este caso traders retails, que al ver este retroceso del precio pusieron órdenes en venta y por obvias razones su stop está en este máximo, y esto se replica a lo largo de todos estos movimientos que hace el precio, siempre en sus máximos cuando el precio es rechazado. Siempre vamos a ir nosotros encontrando stop loss en cada uno de los máximos. Esto es una parte de la liquidez que el profesional o el institucional siempre va a buscar que se ejecute para mover el precio. Bien, esto no solo en los máximos, sino también en los mínimos. Si nosotros vemos estos mínimos a menos de la estructura, de igual manera nosotros vamos a tener stop loss, pero en este caso de compradores, quienes al ver el rechazo del precio entraron en compras y pusieron sus stops en la parte baja. Esas órdenes que, como saben, si el precio activa esos stops, son órdenes que se ejecutan al mercado. Eso también es liquidez. ¿Qué más tenemos? Son las entradas tardías de los diferentes participantes del mercado. Por ejemplo, vamos al primer máximo. Al ver este movimiento fuerte, al ver esta barra alcista, aquí entran por lo general compradores tardíos. Es decir, todos los que se dejaron engañar al momento en ver una agresividad alcista. Compra tardía. Veo que el precio empieza a subir con una barra alcista muy fuerte, entonces entran las emociones, entra la euforia y empiezan a comprar, cuando en realidad lo que el profesional y el institucional está haciendo en este caso es absorbiendo y moviendo el precio al contrario. De igual manera en todos los máximos que nosotros vamos a encontrar. Acá, al ver una pequeña alza de precio, entran compradores tardíos. De igual manera en el de acá. Ven esta ruptura del máximo anterior en barra alcista
empiezan a comprar. Toda esa ejecución de órdenes al momento de esa ruptura es liquidez. Y en la parte baja, de igual manera, cada vez que nosotros vemos rupturas de estructuras o de soportes, los traders retails o mal informados siempre van a poner en este caso lo que son ventas tardías. Entra el pánico, entra el miedo de la caída de los precios y empiezan a vender. Sin embargo, quien está comprando ahí son los profesionales, ya que ellos quieren comprar a precios más baratos. Adicional a eso, nosotros también debemos ver que existen aquí órdenes pendientes de ejecución. ¿A qué me refiero con órdenes pendientes? Por ejemplo, en este mínimo, por debajo de este mínimo, el institucional en algún momento dejó órdenes pendientes de compra. Órdenes pendientes de compra. Simplemente lo que hace es que el momento en que el precio llega a este nivel, empiezan a activarse órdenes de compra. Bien, pero también existen lo que son las órdenes, y vamos a poner de nuevo acá, órdenes pendientes de venta. Vamos a escribir aquí. Mil disculpas. Órdenes pendientes de venta. Es decir, vendedores que en algún momento al ver o pusieron una orden pendiente y que cuando el precio rompa este mínimo que estoy marcando en este momento, se activen ventas. Entonces, estos 4 circunstancias que acabo de marcar son las que pueden darse tanto en la parte alta como en la parte baja. De igual manera acá, vamos a clonar, en los máximos también hay órdenes pendientes de compra, es decir, al momento en que el precio rompe este máximo, se van a activar compras. Hay muchos traders que operan de esa forma. Así también tenemos las órdenes pendientes de venta. Hay muchos traders que al menos cuando operan el tema del smart money, indican que cuando llegue a cierto nivel se van a activar mis órdenes de venta. Dejan ahí órdenes pendientes. También hay institucionales que hacen eso. Entonces, estos 4 circunstancias son las que provocan la liquidez en los máximos y en los mínimos. Ahora, sobre estos niveles de liquidez, el institucional sabe muy bien en dónde está. Por eso muchas veces el precio rompe máximos, rompe mínimos y lo que hace es únicamente tomar la liquidez previa y en ese caso manipular y hacer trampas y dirigirse al contrario, que es exactamente lo que podemos ver aquí en este segundo máximo que marca esta estructura. Aquí tenemos nosotros, ya saben ustedes, stop loss de ventas, compradores tardíos que pensaban que el precio iba a subir, órdenes pendientes de venta, es decir, cuando rompan el máximo se activarán ventas, y órdenes pendientes de compra, que cuando lleguen y rompan el máximo, el primer máximo, se activarán compras. Toda esa liquidez el profesional sabe que existe en este máximo. Por tanto, cuando viene al segundo máximo, lo único que hace es nuevamente manipular esa ruptura, activar todas estas órdenes de aquí, y cuando el precio de todas estas compras, de todos esos stops, de todas esas órdenes pendientes sean consumidas, el efecto de toda esa liquidez ejecutada va a provocar esta caída. En esta caída, claro que también existirán ventas agresivas que el institucional ponga ese momento al mercado, dejando de lado lo que son las órdenes pendientes, y enviarán el precio nuevamente a la caída. Y nuevamente, como sabemos, en este máximo existen también stop loss, ventas tardías, órdenes de compra y órdenes de venta pendientes. Eso hace que el profesional venga nuevamente a sacudir el mínimo anterior. Sacude, ejecuta las órdenes y aquí empieza nuevamente a subir. ¿Cómo podemos nosotros saber
en qué tipo de órdenes se ejecutan cuando llegan al máximo o a los mínimos, lo veremos en las clases siguientes cuando estudiemos la herramienta conocida como el delta, pues eso a nosotros nos va a mostrar qué órdenes han sido ejecutadas. Bien, ahora, aparte de los mínimos y máximos, que ya vimos que existen estos tipos de liquidez, la liquidez también existe dentro de estos rangos, de todo rango lateral que encuentre el precio en cualquier temporalidad. Dentro del rango existe muchísima liquidez, muchas órdenes ejecutadas, pendientes de ejecutarse, de igual manera stop loss, etcétera y etcétera. Entonces, cuando el precio rompe por lo general las estructuras laterales, en algún momento el precio va a buscar regresar a esta misma estructura. Cuando el precio llegue a esta estructura, lo único que debemos hacer es esperar y ver cómo ejecuta toda esta liquidez previa que el institucional acumuló o empezó a distribuir. Luego de que se den esas ejecuciones de órdenes es donde nosotros vamos a tomar decisiones y a poder operar. Ahora, muchas veces el mercado lo que hace, como ya les indicaba, es sacudir en la parte alta o en la parte baja hasta que tome una nueva dirección, como en este caso ha sucedido. ¿Sí? Toma una dirección luego de ejecutar varias órdenes. Y la tercera zona en donde vamos a encontrar liquidez son, y en esto en temporalidades un poquito más grandes, que entran en los números redondos del precio. Ejemplo, 50-400, como en este caso el precio se detiene, 50-200 en los 50.000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos también son zonas psicológicas que el institucional utiliza para establecer zonas de liquidez. Hablamos de los máximos y los mínimos de los días y lo que vamos a ver en las siguientes clases es de acuerdo a la apertura de cada una de las sesiones, por lo general la sesión americana. Ahí es en donde más liquidez existe en el mercado. Por ejemplo, y es lo que normalmente yo opero y lo que van a aprender a operar en esta mentoría. Ustedes, como pueden ver, tengo marcado de color morado, son todas las sesiones americanas del precio, en donde existió más liquidez. Bien, dependiendo de cómo ejecutan la liquidez en la apertura americana y en la sesión americana hasta la media sesión o media mañana, a mí ya me está mostrando lo que el precio va a hacer en la continuación de las sesiones, tanto europeas como asiáticas. Por ejemplo, aquí tengo yo una ejecución de órdenes o de liquidez en sesión americana en la que el precio baja, toma la liquidez mínima y revienta para arriba. Es decir, existió una acumulación conforme a Wyckoff. Posterior a eso, el precio se detiene y miren nuevamente esta sesión americana. Baja a tomar liquidez de lo que hicieron la sesión anterior, nueva lateralización de acumulación y el precio nuevamente impulsa arriba. Al saber ya todo este camino, no solo con la liquidez, sino con la estructura de Wyckoff, yo ya puedo saber cuál es el camino que van a seguir durante el resto de la noche o durante las siguientes sesiones. Es por eso que debemos nosotros aprender en dónde está la liquidez, qué es la liquidez. Bien, recuerden siempre que la mayoría de traders piensan de la misma forma y el institucional se aprovecha de eso. Ahora viene algo importante. Y esto es únicamente teoría que ustedes deben entender y meter en su cabeza. El mercado no busca la liquidez solo para tocarla. Lo que busca el profesional es la liquidez que permite ejecutar órdenes más grandes. Un institucional para mover el precio necesita contrapartida, es decir, si quiere comprar enormes volúmenes necesita mucha cantidad de vendedores. ¿Y en dónde consigue esos vendedores? Como ya dijimos, en los mínimos, porque cuando rompe un mínimo saltan muchos vendedores, saltan muchos stops y aparecen ventas de pánico. Y el profesional ahí obtiene su contrapartida. Ejemplo, aquí en donde estoy poniendo yo el número 2, que es la onda conforme a Elliott, que también lo vamos a ir estudiando. El profesional no solo viene a tocar esta liquidez, el profesional se mantiene en este nivel de precio por mucho tiempo. Una vez que se mantiene ahí, no solo es que lo toca y lo ejecuta,
Mil disculpas, salió una publicidad de TradingView. Bien, no es que solo baje y ejecuta, sino que se mantiene ahí ejecutando mucha cantidad de órdenes, mucho intercambio de órdenes, y por eso es que se mantiene un momento y luego estalla. De igual en esta pequeña sesión americana, no es que solo bajó a tomar la liquidez previa, sino baja, sacude, vuelve a subir, retrocede, testea, y así poco a poco y de una forma sutil va ejecutando órdenes y el precio lo va moviendo. ¿Sí? A ver, los movimientos impulsivos del precio son en donde muchas veces se dejan ineficiencias y lo que el smart money conoce como los FBGs o los desequilibrios. El mercado muchas veces se mueve porque faltó intercambio de contratos. Por ejemplo, en este impulso alcista hay un desequilibrio en todas estas barras alcistas. Quiere decir que el profesional en este impulso muy fuerte no encontró contrapartida vendedora y existe por tanto un desequilibrio en los intercambios de las órdenes. Es la razón por la que el precio luego baja, nuevamente viene la zona de desequilibrio, el intercambio de contratos se iguala y el profesional vuelve a ejecutar aquí nuevas órdenes de compra. ¿Sí? Entonces, lo que en esta clase, que es muy cortita y lo que ustedes se deben llevar y deben entender, es el tema de el intercambio de contratos en las zonas de liquidez, en los máximos y en los mínimos. ¿Qué es lo que se está ejecutando? ¿Hacia dónde se está dirigiendo el precio? Y sobre todo, ¿en dónde está el profesional? Ahora, lo más importante y como resumen de esta clase quiero que se lleven para su análisis es lo siguiente. La liquidez es el combustible que mueve el mercado. El comportamiento del precio al consumirlo revela la verdadera intención. Vuelvo a repetir, la liquidez es el combustible que mueve el precio. Y el comportamiento del precio luego de consumir la liquidez es lo que nos va a mostrar la verdadera intención. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá abajo yo tenía liquidez y tenía combustible, al igual que el profesional deja combustible en esta zona media. Lo que el precio hace es baja, consume la liquidez y luego de consumir muestra una intención. Esta intención es la que nosotros debemos operar. ¿Sí? No siempre debemos operar e ir a buscar con el profesional la liquidez, eso es muy arriesgado. Si antes de abrir sesión americana yo ya evidencié que existe liquidez abajo, es muy riesgoso operar el movimiento hacia la liquidez, porque no sabemos si en verdad el profesional irá a consumir esa liquidez inmediata o se irá hacia otro lado primero. Siempre debemos esperar lo que hace después. Es mejor operar la intención luego de consumir la liquidez y no el ir a buscar la liquidez junto con el institucional. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede claro en esta clase. Como ya saben, en dónde están la liquidez, máximos y mínimos, en los laterales y sobre todo ya saben qué es lo que conforma la liquidez. Los stops, lo que tenía aquí escrito hace un momento, los stops, las compras tardías, las órdenes pendientes de compra, las órdenes de venta, todas esas que deja el trader retail o dejamos nosotros como traders pequeños son la liquidez que el profesional requiere para mover el precio a su conveniencia. Entonces dejemos de ser nosotros el combustible, dejemos de ser nosotros la liquidez y convirtámonos también en traders profesionales y movámonos junto con el institucional luego de que ya nos mostró su intención. ¿Sí? Esta clase muy cortita, muy sencilla para esta oportunidad. Nos vemos en las siguientes clases ya para ir entrando en el tema de la lectura del delta y saber si compradores o vendedores agresivos están atacando el mercado y sobre todo conocer quiénes están absorbiendo. Con eso vamos a tener una idea clara de hacia dónde se va a dirigir el precio. Hasta la siguiente clase.